Profe, hay que también poner otro motor impulsor para el otro generador. Claro, si no, no se mueve el generador. No hay como conectar los dos al mismo, no. Em, es muy raro eso en la vida real, ¿no es cierto? Se supone que, por ejemplo, dos máquinas son dos centralitas en dos diferentes lugares. Aunque cree, a ver cómo me parece que si les pone las tres máquinas, pero va a estar muy difícil. ¿Dónde está el motor hablando de eso? Por eso digo, igualito, según yo, hay fuente, motor, máquina, sincronizador, instrumentos y una carga. Y se acabó, no hay más espacio para esto. Aquí en la secuencia de las fases checaránle que queden igualitas, ¿no? El uno con el uno, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Los amperímetros, recuerden que salgan de la armadura y salgan por el positivo para que mida la corriente saliendo de la máquina. Y la potencia es positiva cuando sale de la máquina.
A ver, jóvenes. Ahorita he estado prueba y más o menos nomás está el simulador para esta situación, pero en todo caso, sí vamos a poder ver algunas cosas y otras cosas no se ven, porque han sido unas máquinas muy pequeñas e inestables. En resumen, lo mismo que les decía hace rato, ¿no es cierto? Aquí tengo ya mis dos máquinas sincrónicas funcionando, alimentadas del campo con la fuente fija. Ven, los dos campos están muy iguales porque les igualé los voltajes de armadura. Recuerden, el voltaje de armadura se controla con el campo acá. La velocidad de la máquina motriz aquí está muy cerca de la velocidad de la máquina motriz de la otra máquina. Igual estas máquinas están conectadas en Y y están conectadas a través del sincronoscopio, del módulo de sincronización. Puse el voltímetro y el amperímetro 1 en la fase 1 y el voltímetro y amperímetro 3 en la fase 3, en la fase 1, pero de la máquina 2, para de esa manera poder ver el voltaje y corriente de esa fase y la potencia de esa fase en ambas máquinas por falta de instrumentos. Conecté las tres cargas en Y las cargas están conectadas a cualquiera de los dos lados de la máquina, están apagadas las cargas, entonces las dos máquinas ahorita están girando en básico. Entonces estas son las condiciones iniciales que se necesitan para que una máquina, conectar una o varias máquinas en paralelo. Entonces arrancan todas a la misma frecuencia, velocidad, secuencia y todos sus detalles. Entonces aquí pueden ver en el osciloscopio, estoy observando las formas de onda de las dos fases y ven, son muy parecidas y en el momento que se sincronizan se igualan. Hasta ahí todo es correcto. Lo que veo que tiene unos inconvenientes el simulador es cuando ya están en paralelo. Ya vamos a ir viendo. Hasta aquí. Y una vez que conecte en paralelo, pues enciendo las cargas y ya debería tener sistema de generación. Hasta aquí, ¿cómo les va a ustedes, chicos? Andrés, ¿cómo le va a usted? ¿Tiene ya este sistema listo para entrar en paralelo, tal vez? Félix, ¿usted cómo le va? Inge, el problema que yo ahorita tengo y que estoy intentando ver por qué sucede es que uno de los motores de impulsión no me muestra la velocidad a la que van. No ha de estar energizado con este cable gris que tiene que alimentar de las fuentes de 24 voltios. Sí están los dos. Y entonces, si está energizado de la fuente que está viniendo la energía, Ujú. Sí, segurísimo. según yo. Comparta. Ya. Este aquí. Este de aquí es el que no se enciende y está energizado. Aquí está encendido. Viene hasta acá y es el que viene a la interfaz de adquisición de datos. ¿La interfaz está encendida? Tampoco creo que está encendida la interfaz. ¿Sí tiene instrumentos? Ya reviso. No, tampoco tengo No instrumentos. hay energía ahí. A ver, ciérrele eso. Y aquí abajo me sucede algo similar. Está en 1476 revoluciones, pero si le muevo el voltaje no cambia esta velocidad. Sí, le cambia. A ver, déjame ajustar el voltaje. Muévale, muévale. Y debería bajar más, pero no baja y tampoco sube. Y está aquí con la variable. Súbale, déjeme ver el resto de conexiones. Ujú. Bájale un poquito, bájale el zoom.
Tienes razón, no hay. A ver, vamos con la máquina de arriba. Lo primero, apáguele ese cable. No, la fuentecita de 24 voltios. Esa. Ya. Bórrale el cable y vuélvele a conectar. O sea, a veces fallan estas porquerías de servidores. Ya, Inge. ¿Sí, dale? Nada, ¿verdad? Nada. Quítele ese cablecito otra vez. Abajo a la derecha de toda esta ventana hay una fuente de 24 independiente. Ahora baje un poquito, baje. Ahí ve. ¿Ya está? Sí. Llévese hasta allá. Veamos si de esa se alimenta. Sí, de esto sí. Ahí ya están dos. Si me pregunta por qué la fuente no está detectando, no tengo ni idea, pero ahí ya está funcionando esa, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Y los instrumentos también ya se energizaron. Ahora vamos con la segunda máquina. ¿Por qué la segunda máquina? Ah, no, ya está, ya. Sí, supongo que debió haber sido algo entre estas. Sí, pero ese es algún problema de simulación más que de conexión en realidad. Ujú. Ya, parece. Trate de igualarles a sus máquinas para que esté listo para entrar en paralelo. Ya. Ricardo, ¿cómo le va a usted? ¿Está todo bien? ¿Todo listo ya? Sí, profe. Roberto, ¿a usted cómo le va? ¿Está todo listo? Sí, Inge, ya está todo listo. Chévere. Eduardo, Sí, también está listo. Darwin, Sí, Inge, solo que al momento de hacer la gráfica no tengo los datos. No me cuando, aparece. cuando despliegue el osciloscopio me dicen. Sí, ya Es- pongo la de los voltajes y no me sale la gráfica. Sí activo esto de aquí, la regeneración continua. Sí, Y nada, no. comparte. Veamos qué es. A ver, parece que todo está funcionando bien, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En qué Sí, le voltímetros? dejé. En los voltímetros del adquisidor. Ah, el adquisidor no está conectado. Ya. Se ve que el adquisidor también ¿Cierto? tiene un cablecito gris. Ese también tiene que conectarle. ¿En Conéctale. qué parte le debo conectar este? Algún terminal de 24 voltios, por ejemplo, puede tomarse de abajo del terminal de... Ya, ¿De ese? ya, sí. Ya. A ver, despliega ahí, sí. Como no está Ah, ya, ahí prendido... sí. Sí, era porque no estaba encendido el adquisidor. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Entonces está todo listo en ese, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde estaba? Luis, ¿cómo le va? Ya está todo listo, Inge. ¿Y Pablo? También, Inge, ya está listo. Gracias, chévere. Bueno, verá, entonces hasta aquí todo simple, ¿no es cierto? Recuerden, las máquinas independientes simplemente se controla lo que es voltaje con el campo, frecuencia con la velocidad, se igualan las condiciones. Y aquí el sincronizador, ustedes le van a activar cuando le ven que se apagan las luces. Si se apagan las luces, como ven acá, es porque las ondas se igualan. Al momento que llega el sincronismo, pues cierran el interruptor y entran en paralelo. Hasta ahí, todo muy parecido a la realidad. El problema que estoy viendo es ahorita. Si observan, bueno, eso también quiero saber, ¿no? La primera vez que yo estoy haciendo también aquí con un simulador. ¿A ustedes les está sucediendo lo que me está sucediendo a mí? Estoy viendo que la velocidad baila como que estuviera en fiesta. ¿Les sucede igual? No, Inge, ¿No? no, a mí no me pasa eso. Entonces puede ser un problema de mi simulador. Puede compartir la pantalla quien dice que no le está bailando la velocidad después de haber entrado en paralelo. Porque no debe oscilar la velocidad. O sea, una vez que las dos máquinas entran en paralelo,
pues quedan amarradas y quedan a una velocidad. ¿Quién era el que dijo que sí le salió para que nos comparta a todos? Yo, Inge, ya le comparto. Gracias. Entonces, en mi caso, no sé si es un error de simulación en el simulador. Es que usted aún no entra en paralelo. El switch del sincronizador está apagado. ¿Sí ve? Por eso los foquitos están que se prenden y se apagan. Debe activar el switch del sincronizador cuando los foquitos se apagan. ¿Cuál es el sincronizador? El que tiene los foquitos. Cierto, Inge, ya. No me fijé en eso. Y cuando entra en paralelo, ¿oscila la velocidad? Sí oscila. Sí oscila. Sí, Sí, oscila y sí bastante. está oscilando. Ajá. Ya, gracias. Está yéndose al diablo, básicamente. Ahora verán. La explicación que yo tengo de esto es porque está modelada la máquina bastante parecida a la realidad y son máquinas muy pequeñitas, son máquinas, ¿se acuerdan? Ahí dicen la placa, son máquinas de 200 o 300 vatios, 360 voltamperios, algo así nomás era lo que manejan estas máquinas. Son unas máquinas tan pequeñas que tienen una inercia muy pequeña para manejar una conexión en paralelo. ¿Qué es lo que sucede cuando entran las dos máquinas en paralelo? Son dos sistemas de masas unidos por un eje eléctrico. Básicamente eso es un sistema eléctrico. Y las masas están oscilando. De hecho, ustedes están observando algo que los eléctricos temen mucho, que es las oscilaciones de potencia. Están viéndoles porque aquí hay oscilaciones de velocidad. Y esto se debe porque atrás de todo este simulador hay un modelo matemático de las máquinas y las máquinas están ahorita oscilando. Están oscilando porque tienen muy poquita inercia y están transfiriendo potencia entre ellas. Eso sucede en el sistema eléctrico de verdad. Miren aquí, si despliegan los instrumentos y activan los batímetros de las dos fases, pueden ver, miren, a ratos la máquina está entregando potencia, a ratos está absorbiendo. Igual la otra máquina. Está oscilando la potencia está viajando entre las dos máquinas y no se estabiliza. ¿Quién está oscilando aquí? Es el ángulo de potencia. Entonces esta potencia está bailando, también le podemos ver aquí. Como no se estabiliza la potencia, no me va a dejar estabilizar el voltaje. Le podemos ver incluso porque aquí ha habido, el osciloscopio me deja ver la potencia. Si veo la potencia 1 en mi caso, en el canal 2 le apago para que no vea nada. Esa es la potencia eléctrica y miren cómo oscila. Entonces, esto es bien chévere observar en la realidad, pero no ahorita. En todo caso, es interesante ver porque es bastante difícil luego a las máquinas grandes hacerles oscilar. En el laboratorio les hago oscilar a las máquinas, pero es bien difícil entrar en el punto de oscilación. En cambio, estas máquinas están oscilando al principio. Y no es ni malo, como les digo, no es que esto esté incorrecto al parecer, sino que simplemente las máquinas son muy pequeñas para poder estar conectadas en paralelo entre sí sin una barra infinita. Máquinas más grandes como las de nuestro laboratorio sí pueden estar sostenidas y mientras más grandes son, se sostienen. Ahora, no creo que podamos observar lo que queríamos observar, pero en todo caso sigan haciendo conmigo aquí. Conecten carga. El siguiente paso, ¿no es cierto? Las máquinas están oscilando. Ya traté de mover las velocidades de las máquinas, pero no se dejan, no se estabilizan. Son muy pequeñas. Entonces, ¿qué sucede si yo conecto carga en teoría? ¿No es cierto? Voy a conectar una carga trifásica la misma carga en las tres fases para que sea balanceado. Es más, toda la carga de una vez. Toda la carga en las fases. Y a pesar de lo que está oscilando, sí se puede observar un poquito que debe bajar la velocidad, porque si recuerdan ustedes la anterior ocasión, teníamos que la carga tiene ese efecto sobre el sistema de generación. Si le quito toda la carga, el sistema está amarrado a través de ellas, pero miren, está oscilando alrededor de las 1700 revoluciones, ¿no es cierto? Y cuando le mando la carga, pues todo el sistema va a bajar de velocidad.
Ahorita ya estamos trabajando en los 1500 y pico, incluyendo, sí, por un momento despreciando la oscilación de potencia que estamos viendo aquí. Entonces, eso es algo muy común en el sistema eléctrico. Cuando se conecta la carga, la velocidad se baja y normalmente la compensación que se debe hacer es incremento de velocidad. Ahora, el problema de cuando una máquina está oscilando como esta es que no voy a poder ganar nada con el incremento de velocidad porque la máquina ya entró en oscilación. En todo caso, voy a intentar subir un poco la velocidad. A ver si alimentando la carga se logra estabilizar, pero todavía está aquí. Puedo ir viendo con los instrumentos también. Aquí, la inyección de potencia, pero está oscilando. La de corriente también. En la corriente tenemos en la armadura entre 1 a 3 amperios, ¿no? Que debe ser entre el caso más malo y el caso más alto de carga según la oscilación. Pero está bastante difícil. También podemos ver la transferencia de potencia Q. Ahorita, cuando yo ingresé, tenía mis dos campos al mismo tamaño porque los voltajes eran del mismo tamaño. Pero la carga va a comenzar a pedir potencia Q. Entonces, ¿cómo estarán las Q? También deben estar oscilando, me imagino. Entonces, ahí está la potencia Q. Y la potencia Q también se puede compensar desde cualquiera de las máquinas. Por ejemplo, a esta máquina yo le puedo subir la potencia Q. Y a esta máquina le podemos bajar la potencia. Y en el global tendríamos una cantidad de potencia Q que sería la suma de las potencias Q de las otras dos en algún momento. En todo caso, si ustedes aquí en el adquisidor le quitan el botón de adquisición continua, le presionan el otro que dice regenerar, ese toma punto por punto. Y vamos a tomarle una, miren, por ejemplo, qué sé yo, esta de aquí. Entonces, aparte de que está medio desbalanceado los voltajes, en ese instante de tiempo que le detuve, ahí puedo observar que las máquinas están alimentando una carga de ¿cuánto? De 4 amperios en realidad. Y la máquina 1 está dando 2 amperios y la máquina 2 está dando 2 amperios. Como están tan equilibraditas, pues están en ese momento, y eso solo en ese momento, ¿no? Ahora, esto de aquí también tiene bastante sentido a pesar de que la máquina oscila. Estoy inyectando, una máquina está inyectando 98 en Q y la otra máquina está absorbiendo 98 en Q. ¿Y por qué eso tiene sentido? Porque primero, ya a esta máquina yo le subí la potencia Q. Si se acuerdan de la práctica pasada, era más o menos 0,74 el límite que iba de un lado al otro lado la potencia Q. Le subí, mientras que en la máquina de acá le bajé. Y además, la carga es solo de tipo R. Como la carga solo es tipo R, la carga no puede absorber Q. Entonces, la Q tiene que viajar de una máquina a la otra. No hay otra opción a través del sistema eléctrico. Entonces, en este instante está bastante posible lo de aquí. Me pregunto si puedo ver la potencia P. Ahí está. P. Ahí. En ese instante, justo en el momento que le capturé las medidas, la máquina 3 ha estado entregando 113 vatios. La máquina 1 está absorbiendo 88 vatios. Entonces, con eso yo ya podría saber, primero, bueno, obviamente está motorizada no solo por la cantidad de potencia, sino también por la oscilación en que está motorizada esta carga. Pero eso significa que la carga no está absorbiendo mucha potencia. De hecho, podría saber exactamente cuánto está absorbiendo la carga. De los 113 vatios que salen de la máquina de aquí, 88 se van a la máquina de arriba. Así que en la carga la carga está absorbiendo unos 9, 20 y casi a lo mucho 30 vatios, unos 24, 25 vatios. La diferencia entre 113 y 88. Es lo que pide la carga. En otro instante de tiempo, puedo ir capturándoles de ahí. Y miren, en este otro instante, obviamente, por la oscilación, inyecta más carga, seguramente tiene más voltaje. Y la que se motorizó es la segunda. ¿Cómo normalmente en la realidad se debería hacer? Es que estos valores deberían quedar estables, pero sí es posible, como yo les comentaba, que una de las máquinas se motorice.
Y es simplemente que la máquina, igual aquí miren la diferencia, son unos 20 y pico vatios. Entonces, eso significa que esta carga que yo le conecté está consumiendo alrededor de 20 vatios. En Q seguramente están transfiriéndose la potencia Q de la una máquina a la otra porque es carga resistiva. Pero solo porque es carga resistiva. Si hubiera puesto una carga de tipo reactiva aquí, habría una cantidad de Q y Q que está viniendo de la máquina. En lo que es la máquina motriz, veamos aquí en el osciloscopio, igual está oscilando, voy a poner primero otra vez el voltaje, no la potencia. Por ejemplo, de la máquina 1, que a la vez es la máquina 3. Igual aquí hay este botón que le captura una vez. Y miren, la frecuencia está, a pesar de la oscilación, está alrededor de los 58, 59 hercios con esta velocidad. Voy a subirle un poquito la velocidad a ambas máquinas. A pesar de que no puedo ver bien la medida de la velocidad, voy a tratar de subir un poco a cada máquina. Eso más tratando de que no salgan de sincronismo las máquinas. Y veamos si se ve. Si se ve, miren, entonces le capturo un instante por la oscilación, pero miren la frecuencia ahorita está en 61 hercios. Le voy a quitar la carga. Pues nos va a tocar tomar las medidas así en un punto de tiempo porque si no, con la oscilación no podemos medir. Estaba en 61 hercios, ¿no es cierto? Le quité las cargas. Veamos qué pasó. Ya estoy en 63 hercios. Entonces la carga sí está teniendo el efecto que debe tener sobre el sistema de generación, que es freno de la máquina. Cuando suelto la carga, pues se acelera. En voltaje creo que no voy a poder ver Q, porque como está oscilando en cada medida el voltaje cambia y no es solo por la corriente de campo. Pero entonces, a pesar de la limitación de la oscilación, lo que sí podemos observar ahorita en un sistemita de aquí es, uno, que la carga siempre va a tener este efecto de freno de la generación, pero conjunta. Entonces, si yo quiero compensar la carga normalmente, hay que subir la velocidad no solo en una máquina, sino en las diferentes máquinas que están conectadas ahí en el sistema. Eso se suele hacer midiendo también la potencia para ver que una máquina no se motorice. Aquí, lastimosamente por la oscilación, no puedo ver si la motorización en potencia, que pues simplemente significaría potencia negativa, no puedo ver si la motorización es por... Ahorita está igualado porque obviamente no tiene carga. La motorización es por velocidad o por oscilación de potencia, pero en todo caso, la subida y bajada de velocidad cambia la inyección de potencia. Por ejemplo, ahorita estoy sin carga y se están transfiriendo 30 vatios entre las máquinas. Si acelero un poco más esta máquina de aquí, solo esta, veamos. Ahí, ahorita peor, todavía está en una oscilación más grande de potencia, pero ya seguramente subió lo que es la diferencia de potencias. Ahí se estabilizó. En 13 vatios. Esta máquina significa que estaba más lenta que la de acá. Y por eso ahorita está transfiriendo menos potencia y ahorita ya está transfiriendo más. Pero bueno, no se observa eso de ahí. ¿Cuál es el otro efecto que más o menos sí se pudo ver? Es el de la frecuencia controlada a través de la velocidad. De hecho, ahorita mismo que le subí la velocidad a la máquina debería haber subido aquí como 64 hercios. Entonces, este es el sistemita eléctrico completo, ¿no? Pueden ser 2 o pueden ser 10 máquinas conectadas en paralelo. Lo importante en la segunda parte, que era esta de aquí, es simplemente la observación. Aunque estuvo bien difícil debido a la... Ahorita está bastante difícil hacer la observación, pero la observación que se hace en esta parte es que en un sistema eléctrico la carga influye en la frecuencia, en el voltaje y la potencia.
La frecuencia se compensa con velocidad, pero no solo de un generador, sino de todos los generadores que están aquí. Normalmente hay que ir subiendo la velocidad de ambas máquinas o bajando la velocidad de ambas máquinas. Que el voltaje depende del campo, igual como cuando es una máquina conectada independiente. Sin embargo, ahorita no podemos ver debido a la oscilación de potencia. Y que la carga, pues normalmente es el freno del sistema de generación. Eso es en resumen, porque esto resume cómo funciona el sistema eléctrico en la realidad. Nosotros conectamos cargas, hay que compensar la velocidad. Soltamos carga, hay que reducir la velocidad. Cuando conectamos carga, hay que chequear el voltaje o reducir el voltaje. Que de hecho algo de eso ya hicimos cuando trabajamos con la máquina independiente también. La máquina independiente conectada de aquí. Este sistema de dos maquinitas es básicamente también un sistema de generación independiente, aislado de dos maquinitas. No es lo mismo que una barra infinita. Entonces, quizás lo único aquí que no se pudo observar bien es el control de Q, porque hay la oscilación de potencia y voltaje. Entonces, a ver, si de pronto me entendieron ahí. ¿Hay alguna duda o pregunta adicional otra vez que tenga que aclararles? De qué es cuál era el objetivo en esta segunda parte. Es simplemente observar cómo se controla la potencia P, más que todo. ¿Parece? Está normal. Entonces, como les cuento otra vez, esta limitante es por la simulación. En la realidad se observa súper sencillo y es más fácil de comprender, pero las maquinitas de aquí no colaboraron para la conexión entre ellas. Entonces vamos a chequear, veamos si ya tenemos todo lo que necesitamos para culminar esta práctica. Según la hoja guía, ¿no es cierto? Conectar la carga. A ver, primero, tabular mediciones, que es de lo que hemos hecho. ¿Qué mediciones hicimos en esta práctica? Hicimos la curva B la semana pasada. Entonces, las tablas de mediciones de la curva B irían aquí. Luego, presentar los diagramas de conexiones en la práctica. Pues básicamente hemos hecho dos esquemas de conexiones que eran los que les indiqué la semana pasada, ¿no es cierto? Uno, máquina con su esquema al bus infinito, y el otro era máquina, el que estamos haciendo ahorita, máquina con su esquema de conexión entre máquinas y con una carga. Así que el esquema de conexión es bien sencillo, para que sea más fácil para ustedes y no estén con tanto problema, pues el esquema de conexión, escríbanle en unifilar. Esto es lo que tenemos aquí, un esquema que hemos hecho ahorita. Y el otro esquema que hicimos para la curva B, fue conectar la máquina a través del sincronizador con la barra infinita. Eso es todo. Ahora, en un esquema debe ir los datos, entonces aquí ustedes tienen que poner, esta es una máquina 120, 208 voltios, 360 voltamperios, corriente de campo no sé cuánto. Esta carguita aquí dice 3 por no sé qué valores resistivos, corriente tanto, potencia tanto, el dato de esta máquina, y la barra infinita fue de 0 es una fuente de 120 voltios, 208 voltios, es la barra infinita. Pero normalmente cuando se escribe un esquema eléctrico tiene que estar indicado los valores del esquema. Pero esos son los dos esquemas que hemos hecho hoy. Serían suficientes, más que todo para explicar las conexiones que hicimos. Y obviamente había instrumentos, ¿no? Aquí pusimos amperímetro, también se hizo la conexión de aquí lo que es el voltímetro para medir la potencia. Eso básicamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente detalle? Graficar la curva B. Entonces, de los datos de la semana pasada, grafican la curva B y le comentan. Recuerden, la curva B ya habíamos hablado. Es la forma del control de potencia Q en un generador. Y me indica dónde el generador trabaja como inductor o como capacitor. Ahora, el punto 4, este es lo que estábamos haciendo ahorita. Dice que analizar para cada caso el comportamiento del generador en paralelo. Pero, en realidad ahorita, ¿qué van a poder comentar? ¿No es cierto? Porque no se puede.
no se puede ni observar bien debido a la oscilación. Entonces, ¿qué es lo que van a comentar? Van a comentar que todo esto oscila y eso no es la realidad. Entonces la pregunta 4 le van a anular porque lastimosamente no se pudo ver. En todo caso, lo que se observa es lo que les comenté. Simplemente se observa lo mismo que en una máquina independiente, pero ahora ya trabajando en conjunto. Recuerden, la pregunta 4, esa ya no le hacen. La pregunta 5, esa ya es de pregunta y simplemente yo creo que ahorita ya pueden contestar, ¿no? ¿Cómo se controla la frecuencia? ¿Cómo se controla el voltaje en el sistema aislado? ¿Cómo se sincroniza usando lamparitas? De hecho, eso estamos haciendo aquí. Estas preguntas normalmente son del laboratorio físico. En el laboratorio físico que nosotros tenemos, nosotros no sincronizamos con lamparitas, sino sincronizamos usando un medidor con una pluma que nos dice cuándo está sincronizado. Pero aquí ya usaron ustedes. Y si recuerdan, era facilito no saber cuándo se sincroniza con lamparitas. Miren lo que necesitan. ¿Qué necesitan? 3 interruptores con una lamparita en que una cada fase del interruptor. Y ustedes ya saben y explican ahí cuándo está sincronizado y cuándo no. ¿Ya? Eso sería. Y en el análisis de resultados básicamente van los comentarios generales de lo que es el control de la potencia Q principalmente, porque el control de la P, a pesar de que sí se ve, como les digo, sí se observa, si toman media medida, le vamos a dejar de lado por ahora. Porque en todo caso en la práctica 3, otra vez la siguiente práctica que es en cambio la curva de capacidad del generador, ahí otra vez entramos en paralelo con la barra infinita. Con la barra infinita sí funcionaba bien, así que yo supongo que ahí no va a haber esta oscilación. Con la barra infinita, ahí pues otra vez discutiremos el control de Q y de P, pero ahora visto desde otro punto de vista, que es el de la destrucción de la máquina. Eso es la curva de capacidad. Y eso sería lo que es, con eso culminaríamos esta práctica de aquí. Una pena, pero bueno, no podemos hacer nada más con este software. Estuve viendo si había otra máquina más grande, pero no hay. Tiene una inercia muy chiquita para entrar en paralelo. Y de hecho, como son tan bien modeladas, lo más seguro es que sí hiciéramos lo mismo en la realidad con unas máquinas tan chiquitas, también nos oscilaría. Ustedes son máquinas eléctricas GR5, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. Hoy es 1. Entonces, este informe para el 15 de julio. 15 días. El coloquio ya. El coloquio, famoso coloquio. No me voy a hacer problema por los coloquios con esto de aquí. Este fin de semana ha sido la lluvia de correos y peticiones de cambios de coloquio y a todo el mundo se le fue el internet, a todo el mundo se le dañó. Muy difícil para mí manejar tantas cuentas, ya me perdí incluso ahorita, ya no sé quién nomás perdió el coloquio, quién no. A los que, si están en este grupo, a gente que se atrasó el coloquio, los coloquios los voy a activar el sábado todo el día para que recuperen el coloquio que se jalaron la semana, todos los grupos. A uno le activo en muchos grupos, pero este sábado va a estar desde las 0 horas hasta las 24 horas, ahí se conectan algún rato y hacen su coloquio. Y el resto de coloquios que vienen, también les voy a hacer eso. Entonces ya no les voy a preguntar a qué hora quieren. Activado 24 horas, problema suyo. Yo creo que si en 24 horas no encuentran 5 minutos de internet, ya es demasiado salado en la vida, ¿no es cierto? El coloquio se puede dar incluso del celular, recuerden. Robarle datitos a alguien 5 minutos, yo creo que sí han de avanzar si tuvieran un corte de 24 horas. Entonces, en ese sentido, lo único que acordaríamos es el día. Hoy estamos 1, hagamos el sábado 11 de julio. Y como ustedes ya han visto los coloquios cómo son, ¿no es cierto? De hecho, los que ya dieron el anterior, vieron que había 3 preguntas, me parece que les puse. Igual en el de aquí seguramente hay menos, porque el de no les puedo preguntar totalmente el de control de potencia P. Al menos lo que no se observó. Pero de la curva B y el control de potencia Q sí les puedo preguntar. Como vieron ustedes la otra vez, con 5 minutitos se puede entrar, se puede contestar el coloquio. Entonces ahí, para que quede claro, ¿no es cierto? Va a estar activado desde las 0 AM a las 23
30, que es lo normal que me deja configurar el aula virtual. Ya, un día. ¿Estamos de acuerdo con esas fechas? Recuerden, no se dejen acumular, el informe de máquinas no está tan largo y es más, ya está anulada una pregunta. Como ya hicimos la curva B la semana pasada, yo creo que eso ya la pueden acabar. Y con eso se liberan de esto. Y en esta semana tengo que cargar la hoja guía de la práctica 3. La práctica 3 no está a mi cargo, entonces no me dan la hoja todavía. Yo supongo que cargaré la siguiente, a lo mucho el fin de semana. Ya deberían darnos esta semana la práctica. Y con eso también tengo que darles un poco de tiempo para el preparatorio. Lo más seguro es que el preparatorio de la práctica 3 no carguen para la siguiente semana ustedes. Un poquito más adelante. Eso sería todo, ¿no es cierto? A ver si estoy aquí. Porque el de esta práctica ya está subido su preparatorio, ¿verdad? Con eso terminaríamos la práctica 2. Como les digo, lo que nos falló un poquito el control de potencia, en todo caso, en la siguiente práctica, otra vez lo repetimos. Y a la larga, ustedes tienen que recordar eso, de que el control de potencia es con la velocidad, básicamente. ¿Alguna duda o pregunta final sobre toda esta práctica, sobre lo que hemos observado e incluso lo que no pudimos observar un poco en esta parte final? Cualquier duda, cualquier comentario que sea, o cualquier inconveniente que hayan estado teniendo durante estas semanas de trabajo y ahorita ya han trabajado bastante, tienen algún comentario, alguna sugerencia, algo que podamos mejorar. Porque no solo ustedes, yo también estoy sacado del aire, así que si tienen alguna sugerencia, pues escucho, ¿no? Estamos avanzando para mejorar. Y si no, pues ya me dirán luego, ¿no es cierto? Entonces, chicos, si es que no hay ninguna pregunta, que tengan una buena tarde, una buena semana. Nos vemos la siguiente semana para práctica 3. ¿Entendido? Hasta luego, profe. Hasta luego, pasen bien. Entendido, Inge. Hasta luego. Hasta la próxima semana, Inge. Pasen bien. Inge.